En este video te voy a compartir cómo puedes estar invirtiendo en las principales economías de todo el mundo, tanto en economías desarrolladas como en economías emergentes, y de esta manera pudieras construir un excelente portafolio de inversiones completamente diversificado en la bolsa de valores. Hola, ¿qué tal, inversionistas? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera, donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Y los ETFs son excelentes instrumentos financieros para invertir de una manera mucho más pasiva, ya que nos permiten tener un gran nivel de diversificación y empezar a gestionar el riesgo de una mejor manera. También nosotros pudiéramos estar invirtiendo en diferentes economías en específico, como por ejemplo invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos, que es la bolsa de valores más importante de todo el mundo, pero también podemos estar invirtiendo en sectores económicos en específico para tener un poco más de concentración, o mejor aún, pudiéramos estar invirtiendo en muchas economías en todo el mundo. Y este ETF es VT, así que pasemos directamente a la computadora para analizarlo a mucho más detalle. De acuerdo, ya nos encontramos en la página oficial de Vanguard de México, que es la gestora oficial de este ETF VT, y su nombre completo es Total World Stock ETF. Esto nos está diciendo que vamos a estar invirtiendo en prácticamente todo el mundo, y aquí podemos ver el rendimiento o el desempeño de este ETF a lo largo del tiempo, desde el inicio en el que comenzó a cotizar en el 2008 hasta la fecha, y claramente vemos aquí en la gráfica que el desempeño de este ETF ha estado hacia el alza. Esto es un reflejo directo de que las economías en todo el mundo han estado creciendo, o al menos las economías que tienen mayor peso o mayor participación en este ETF. Así que si nosotros vemos el desempeño de este ETF en un año, aquí podemos ver que lamentablemente, como muchos otros índices o ETFs en la bolsa de valores, han tenido un desempeño bastante negativo. Pero es por eso que siempre nos debemos de estar fijando en el largo plazo para dejar nuestra inversión crecer a lo largo de muchas décadas preferentemente. Entonces aquí podemos ver que el precio al cual está cotizando en este momento este ETF es de $88.38 aproximadamente, y aquí podemos ver que el número de emisoras que conforman este ETF son 9,534, y esto en un inicio nos pudiera decir que tiene un gran nivel de diversificación. Tenemos muchísimas emisoras o muchísimas empresas que conforman este ETF, pero cuando estemos analizando la composición de la cartera, veremos si realmente esta diversificación está correcta o tiene mucha concentración en un solo país o en un solo sector económico. Y el gasto de administración es de tan solo 0.07%. Este es un gasto anual que este ETF y la gestora de fondos Vanguard nos va a estar cobrando por la facilidad de otorgarnos un ETF muy diversificado que tiene muchísimas compañías. Si analizamos, el objetivo principal de este ETF es un fondo que busca replicar el rendimiento de un índice de referencia que mide el rendimiento de la inversión de acciones globales. El índice de referencia es el FTSE Global All Cap Index. Y si ahora nos pasamos a analizar el desempeño de este ETF, podemos ver cosas bastante interesantes. En esta tabla podemos ver el desempeño del ETF VT a lo largo del tiempo, y aquí podemos ver que a lo largo del 2022 fue un desempeño negativo en menos 18%, pero si nosotros analizamos a 3 años de manera anualizada, el desempeño ya fue positivo en 4.18%, en 5 años anualizado en 5.30%, en 10 años un 8.14% anual, y desde el inicio un 6.12% anual. Entonces aquí estamos viendo que a lo largo de mucho tiempo definitivamente los rendimientos pueden ser bastante positivos. Y también aquí nos muestran el desempeño de cada uno de los años el cual el ETF ha estado cotizando. Podemos ver sus desempeños desde el 2008 hasta el 2022. Entonces aquí podemos ver que sí, lamentablemente hay años en donde el desempeño es negativo, por ejemplo en el 2022, por ejemplo en el 2018, en el 2015, pero la mayoría de los años esperaríamos que tenga un desempeño positivo, y aquí lo podemos ver en el 2021, 2020, 2019, 2017, 2016, y así nos podemos ir en cada uno de los años. Pero también aquí me gusta analizarlo o compararlo contra uno de los ETFs también más populares que existen allá afuera en el mercado, que es VOO. VOO lo que hace es tener exposición al S&P 500, uno de los índices más importantes en Estados Unidos, y la línea en color azul es VT, mientras que la línea en color amarillo es VOO. Y aquí claramente podemos ver que el desempeño de VOO en estos
últimos 5 años ha sido superior en casi un 40%. Y si ampliamos este desempeño o el histórico, podemos ver claramente que a lo largo de mucho tiempo pudiéramos estar obteniendo mejores rendimientos con VOO. Pero aquí estamos considerando que estamos invirtiendo en solamente la economía más importante de todo el mundo, que es Estados Unidos, y con VT nosotros estamos teniendo exposición a diferentes economías. Y aquí obviamente vemos que cuando tiene VT un porcentaje menor de exposición en Estados Unidos, aquí estamos mermando los rendimientos considerablemente. Y aquí vemos la distribución de este ETF por mercado o por economía o país. Y aquí es donde precisamente es a lo que me refiero. Aquí podemos ver que el país que mayor exposición o peso tiene en este ETF es Estados Unidos con un 60%. Después le sigue Japón con un 6.1%, después Reino Unido con un 4%, posteriormente China con un 3.3%, Canadá 3.1% y así nos podemos ir con más países. Pero esto nos está diciendo que estamos mermando el posible crecimiento en la economía más importante de todo el mundo, que es Estados Unidos, y el desempeño de VT tan solo va a tener el 60% del buen desempeño de la economía en Estados Unidos a comparación de VOO, que tenemos el 100% de exposición. Con VT tenemos más diversificación, estamos invirtiendo en más países y no solamente uno, por lo que no tenemos tanto riesgo por concentración, pero a lo largo de los últimos 10 años claramente podemos ver que hubiéramos obtenido menores rendimientos y hay que considerar eso en nuestra estrategia de inversión. Aquí también podemos ver la exposición ponderada por cada sector económico y vemos que el que mayor peso tiene es el tecnológico con un 19.5%, después viene el sector financiero con un 14.8%, industrial 13.9% y muchos otros sectores. Entonces aquí claramente también tenemos exposición al sector tecnológico, que es el que mayor crecimiento ha tenido y es el que mayor exposición o peso tiene, debido a que las empresas más grandes de todo el mundo precisamente son empresas tecnológicas. Y aquí podemos ver el detalle del portafolio o de las principales empresas que conforman este ETF. Y aquí vemos que la compañía que mayor peso tiene es Apple con un 3.38%. Después le sigue Microsoft con un 2.85%, Amazon 1.28%, después sigue Google con sus dos tipos de clases de acciones con 0.92 y 0.79% y muchas otras compañías. Entonces aquí claramente también estamos viendo que todas estas compañías son americanas, por lo que definitivamente vamos a tener grande exposición a este país que precisamente tiene las empresas más importantes de todo el mundo, pero también estamos teniendo exposición a otras compañías, a otras economías en donde pudieran tener un enorme crecimiento a lo largo del tiempo. Entonces esa cuestión de que es completamente diversificado de manera global es relativo, ya depende de cuánta exposición nosotros quisiéramos tener a mercados desarrollados, a el mercado en Estados Unidos y cuánta exposición nosotros quisiéramos tener a mercados emergentes. Entonces, ¿cuál es mi opinión al respecto? ¿Cuál es mi opinión de este ETF VT? Creo que es una muy buena manera de diversificar nuestro portafolio y si nosotros simplemente quisiéramos estar invirtiendo en un ETF con exposición global, definitivamente este ETF VT es la mejor opción que tenemos allá afuera en el mercado. También si nosotros quisiéramos tener diferentes ETFs con exposiciones a ya sea a la economía en Estados Unidos, a los mercados desarrollados y a los mercados emergentes, podemos encontrar sustitutos que pudieran estar reemplazando y creando el mismo efecto que el ETF VT, como por ejemplo ya lo mencionamos VOO para tener exposición en Estados Unidos. También podríamos tener exposición al ETF VEA para mercados desarrollados excluyendo Estados Unidos y pudiéramos también invertir en el ETF VWO para tener exposición completa en los mercados emergentes. Pero es recomendable o es bastante importante considerar que pudiéramos tener un poco más de exposición o de peso a los mercados desarrollados como en Estados Unidos y toda Europa y un poco menos de exposición a mercados emergentes, solamente para estar gestionando el riesgo. Y es posible que nosotros incluso pudiéramos tener la misma composición o el mismo peso que este mismo ETF VT nos pudiera estar dando. Entonces, si tú quieres tener exposición global, creo que es mucho más sencillo simplemente estar invirtiendo en el ETF VT en vez de estar invirtiendo en 3 ETFs que te pudieran estar dando incluso un mismo rendimiento ponderado o considerando los pesos en tu portafolio
portafolio de inversiones. Así que definitivamente VT puede ser una excelente posición si es que tú consideras incluso que los mercados emergentes o estas economías, como por ejemplo China, pudieran tener una gran explosión en su crecimiento a lo largo de los siguientes años. Y si tú crees que pudiera pasar eso, es muy posible que VT se pueda estar moviendo o se pudiera estar ajustando para empezar a incluir o darles mayor peso en el portafolio o en este mismo ETF a las compañías chinas. Entonces, la ventaja y la gran maravilla de los ETFs en general es que automáticamente se van rebalanceando, se van reajustando dependiendo de cómo va a tener diferentes exposiciones o cómo vayan a estar creciendo o cómo se vayan a estar desempeñando las mismas empresas que conforman este ETF. Entonces, definitivamente VT puede ser una gran alternativa a invertir si tú quieres tener un portafolio diversificado y simplemente te quieres despreocupar para tener exposición en prácticamente todas las economías mundiales. Así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y compártelo a tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.